El último pago. La noche en Tepito siempre ha tenido un aire espeso, pesado, como si las almas de los que han caído en sus calles siguieran rondando, susurrando entre los pasillos angostos y las vecindades carcomidas por el tiempo. Ahí, en un cuartucho apenas iluminado por una vela roja consumiéndose lentamente, estaba yo, Santiago, prestamista de barrio, contando los billetes que tenía sobre la mesa. Sabía que no alcanzaban. Sabía que mi destino estaba escrito si no conseguía la cantidad exacta para pagar mi deuda. El Rojo, un sicario despiadado, me había dado un plazo de 24 horas para juntar el dinero. No era un hombre que diera segundas oportunidades. Si no le pagaba, mi cuerpo aparecería en un callejón con un tiro en la cabeza. Miré de reojo la imagen de la Santa Muerte sobre la repisa. Su figura vestida de negro parecía observarme con paciencia infinita. A su lado, el cigarro que le había encendido horas antes se consumía lentamente. Sabía que pedirle ayuda una vez más podía costarme caro, pero no tenía otra opción. Me arrodillé frente a su imagen, sintiendo la frialdad del suelo en mis rodillas. Mi espalda, cubierta con el tatuaje de su figura, se estremeció con un escalofrío que me recorrió la columna. Madre, tú siempre me has protegido. Esta vez no me dejes solo. Dame una señal, una salida, murmuré con los ojos cerrados. En ese momento la vela se apagó de golpe y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Mi respiración se entrecortó. El silencio se hizo pesado, casi sofocante. De repente sentí un murmullo a mi espalda, un susurro apenas audible, como si alguien estuviera en la habitación conmigo. Me giré rápido, pero no había nadie. Un escalofrío me recorrió la piel. No estaba solo. Salí de mi cuarto tambaleándome y me encontré con doña Cata, mi vecina, una mujer que llevaba décadas venerando a la Santa Muerte. Ella me observó con esos ojos pequeños pero penetrantes y chasqueó la lengua. «Santiago, hijo, andas pidiendo favores que no sabes si podrás pagar», me advirtió con voz ronca. «No tengo opción, doña Cata», le respondí con un nudo en la garganta. Ella suspiró y sacó de su bolsillo un pequeño rosario con una calaverita de madera. «Lleva esto contigo. Cuando la noche pese demasiado, apriétalo fuerte y reza. Pero recuerda, hijo, todo pago se cobra tarde o temprano». Regresé a mi cuarto con el rosario entre los dedos. Me senté en la cama, sintiendo la humedad de la llovizna que entraba por la ventana entreabierta. La vela que antes se había apagado ahora estaba encendida de nuevo, con una llama alta y temblorosa. Sentí un peso en el pecho, como si algo invisible se hubiera posado sobre mí. Esa noche dormí a sobresaltos. En mis sueños vi a un hombre sin rostro parado frente a mi cama. Su silueta oscura temblaba como si estuviera hecha de sombras vivas. Me susurró, algo que no entendí, pero su voz me llenó de un miedo profundo. Cuando desperté, el aire en la habitación estaba denso, con un olor a incienso y tabaco impregnando cada rincón. Al día siguiente la noticia corrió rápido por el barrio. El Rojo había aparecido muerto en un callejón, su cuerpo cubierto de heridas inexplicables. Nadie sabía qué le había pasado. Lo encontraron con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que lo aterrorizó en sus últimos momentos. Y lo más extraño, en su bolsillo había un sobre con la cantidad exacta de dinero que yo le debía. Me temblaron las manos cuando lo sostuve. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La Santa Muerte me había escuchado, me había salvado, pero aún no sabía a qué precio. César, mi viejo amigo de la infancia, vino a verme esa tarde. «Santi, esto no es normal. Tú y yo sabemos que esto no fue coincidencia», dijo con el ceño fruncido. «Tienes que alejarte de esto antes de que te cobren el favor». Pero ya era tarde. Lo supe esa noche cuando volvió a aparecer en mis sueños el hombre sin rostro. Esta vez se acercó más y pude escuchar claramente sus palabras. «Tu deuda está pagada. Ahora nos perteneces». Desperté con un grito ahogado, con el pecho oprimiéndome. La habitación estaba más fría de lo normal. La vela seguía encendida,
pero su llama se movía de una manera antinatural, como si alguien soplara sobre ella sin apagarla. Me levanté tambaleándome, tratando de calmar mi respiración. El aire olía a tierra húmeda y algo más, algo que no lograba identificar, pero que me provocaba escalofríos. La siguiente semana todo en mi vida comenzó a torcerse. Mis clientes dejaron de pagarme, mi negocio se desplomó y la paranoia se apoderó de mí. Cada noche, las sombras en mi cuarto parecían moverse solas. Empecé a ver figuras en los callejones, rostros sin ojos observándome desde las esquinas. Mi sueño se hizo imposible. Las voces en mi cabeza no callaban. «Nos perteneces, Santiago». Desesperado fui con doña Cata. Me recibió con una mirada triste, como si ya supiera lo que iba a decirle. «Ya no hay vuelta atrás, hijo. Cuando le pides un favor a la niña Blanca, tienes que estar dispuesto a pagar el precio». «¿Qué tengo que hacer?», pregunté con la voz quebrada. Ella se inclinó y tomó mis manos. «Aceptarlo, o encontrar la manera de redimirte». No entendía qué significaba redimirme hasta que en un sueño vi al Rojo de pie frente a mí. Su rostro ya no era el de un hombre despiadado, sino el de alguien atrapado en un sufrimiento eterno. Me miró y susurró: «Libérame». Desperté con una idea fija en la cabeza. Fui al altar de la Santa Muerte y encendí una vela blanca. Me arrodillé ante ella y recé por el alma del Rojo. Pedí perdón por la violencia en mi vida, por cada gota de sangre derramada. Sentí una paz extraña recorrerme. Esa noche dormí sin sueños por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, el aire en mi cuarto era diferente. La presencia que había sentido todo ese tiempo había desaparecido. Mi deuda estaba saldada. Desde entonces dejé el negocio. Me alejé de la vida que llevé por tantos años. La Santa Muerte me salvó, pero también me enseñó que todo favor tiene su precio, y hay deudas que no se pagan con dinero, sino con redención. El tatuaje de un nuevo destino. Nunca fui particularmente religiosa, pero tras aquel accidente, todo cambió. Antes de esa noche, la muerte era solo una parte de mi trabajo como enfermera en el hospital de Guadalajara. Sin embargo, después de ver cómo el destino me separó de la muerte con una precisión aterradora, comprendí que algo más grande estaba en juego. Era una noche lluviosa cuando el autobús en el que viajaba derrapó en una curva cerrada de la carretera. Sentí el impacto, los gritos de los pasajeros, el metal retorciéndose, y después el silencio. Desperté rodeada de cuerpos inertes, los rostros de aquellos que habían compartido el viaje ahora pálidos y sin vida. Yo, milagrosamente, no tenía más que rasguños. Nadie podía explicarlo. Fue entonces cuando decidí tatuarme la Santa Muerte en el brazo derecho, un tributo, un agradecimiento a lo que fuera que me había salvado. Pero con el tatuaje llegaron las señales. Al principio eran sutiles, luces que parpadeaban en mi departamento, susurros en la noche. Luego, mi reflejo en el espejo comenzó a comportarse de manera extraña. No me seguía al instante. A veces parecía observarme con una ligera sonrisa burlona, como si supiera algo que yo ignoraba. Una madrugada, me desperté al escuchar mi nombre en un susurro gélido. Corrí al baño, y al encender la luz, vi la silueta de un hombre de sombras reflejada detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Intenté ignorarlo, racionalizarlo como el estrés del trabajo y el trauma del accidente. Mariana, mi compañera de turno, se burlaba cuando le contaba lo que pasaba. «Lucía, necesitas descansar. Ese tatuaje te está metiendo cosas en la cabeza», decía entre risas. Pero yo sabía que no era mi imaginación. Las veladoras del altar que había colocado en mi casa para la Santa Muerte se apagaban solas, incluso sin viento. Mis sueños se llenaron de la presencia de aquel hombre de sombras, siempre persiguiéndome, susurrando palabras incomprensibles. No importaba cuánto corriera en mis pesadillas, siempre me alcanzaba. Una noche en el hospital, todo llegó a su punto más alto. Había un paciente en estado crítico, don Rubén, un hombre mayor que apenas podía hablar.
Me acerqué para ajustar su suero cuando su mano temblorosa atrapó la mía con una fuerza inesperada. Sus ojos, vidriosos y suplicantes, me perforaron el alma. Ayúdeme, mi hija. Necesito verla antes de irme. No entendí por qué, pero sentí un impulso irrefrenable de ayudarlo. No era mi responsabilidad, pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. Busqué en su historial y encontré el contacto de su hija. Contra las normas del hospital, la llamé y le pedí que viniera de inmediato. Cuando ella llegó, apenas tuvo tiempo de tomar la mano de su padre antes de que éste exhalara su último aliento. Vi lágrimas en sus ojos, pero también alivio. Apreté los labios, sabiendo que había hecho lo correcto. Esa noche, al volver a casa, el ambiente era distinto. No había susurros ni luces parpadeantes. Por primera vez en semanas, dormí sin sueños perturbadores. El hombre de sombras no apareció. Algo me decía que mi devoción no era una carga, sino una misión. Aquella noche entendí que había sido marcada por la muerte, pero no para temerle, sino para guiar a quienes aún tenían asuntos pendientes en este mundo. Y así, acepté mi destino. La promesa sellada. Siempre escuché decir a mi abuela, doña Elvira, que la Santa Muerte no da sin cobrar. Crecí en una casa donde las velas blancas ardían en un rincón del altar, donde las oraciones al atardecer se mezclaban con murmullos de temor y devoción. Pero yo nunca le presté mucha atención a esos rezos hasta la noche en que casi pierdo la vida. Era un viernes cualquiera, una noche de Monterrey como tantas otras, con el asfalto caliente aún después de la puesta del sol. Manejaba mi taxi por calles angostas, donde las luces parpadeantes de los postes apenas iluminaban los rostros de quienes buscaban transporte. Mi último pasajero me había dejado en el centro, y estaba listo para irme a casa cuando un par de hombres me hicieron la seña. Algo en ellos me hizo dudar, pero la necesidad de dinero era más fuerte que mi instinto. Desde el momento en que subieron, supe que algo iba mal. Uno de ellos se sentó adelante, el otro atrás. No dijeron mucho hasta que llegamos a un callejón oscuro en las afueras de la ciudad. Fue ahí donde el frío de un cuchillo me tocó la garganta. «Bájate, cabrón», me susurró uno, con un tono que no dejaba espacio para la negociación. Mi corazón se aceleró. Me hicieron salir del auto y me arrastraron hasta un rincón oscuro. Sentí el puñetazo en la boca del estómago antes de ver venir el golpe. Me patearon hasta que mi cuerpo fue solo un amasijo de dolor y desesperación. Cuando vi que uno de ellos sacaba una navaja, supe que no saldría vivo de ahí. Fue entonces cuando, en medio del dolor y el miedo, murmullé el nombre de la Santa Muerte. No sabía bien qué decía, pero recé como nunca antes. Prometí que, si me salvaba, le sería devoto hasta mi último día. No sé qué pasó después. Un sonido seco resonó en el callejón. Los dos hombres palidecieron y salieron corriendo. No me quedé para averiguar qué había pasado. Me arrastré hasta mi taxi y conduje sin rumbo, temblando, con el corazón latiendo en mis oídos. A la mañana siguiente cumplí mi promesa. En un estudio de tatuajes en el centro de Monterrey, me grabé en el pecho una imagen de la Santa Muerte. El tatuador, un hombre callado y serio, me miró a los ojos antes de empezar. «Espero que sepas lo que estás haciendo, chavo», me dijo. No le respondí. Solo cerré los ojos mientras la aguja perforaba mi piel. Desde esa noche, algo cambió en mí. Al principio, todo parecía normal. Volví a trabajar, a recorrer las calles de la ciudad con la sensación de haber renacido. Pero poco a poco empecé a notar que no estaba solo. Todo comenzó con reflejos extraños en el retrovisor. Una sombra que aparecía en el asiento trasero cuando el coche iba vacío. Al principio, pensé que era mi imaginación. Pero cuando los pasajeros comenzaron a notarlo, supe que algo estaba mal. «Oiga, chofer, ¿qué onda con la señora de atrás?», me preguntó una noche un pasajero. Me quedé frío. Miré por el espejo, pero no había nadie. «No hay nadie atrás», respondí tratando de sonar tranquilo.
El hombre palideció y se bajó en el primer semáforo sin decir una palabra. A partir de entonces todo fue empeorando. Empecé a sentir una presencia constante, una frialdad que se instalaba en mi taxi incluso en las noches más calurosas. Pero lo peor fue la noche en que recogí a aquel hombre. Era de madrugada cuando lo vi en la esquina de una calle solitaria. Vestía de negro, con un aura extraña, como si la oscuridad lo envolviera. «Lléveme a la carretera vieja», dijo con voz ronca. No me gustó la idea, pero así como aquella vez en el callejón necesitaba el dinero. Manejé en silencio mientras él me observaba a través del espejo retrovisor. Sus ojos eran pozos negros, vacíos. Cuando llegamos a la carretera me hizo una advertencia que me heló la sangre. «Pronto te tocará pagar, Kevin». Me giré rápidamente, pero el asiento trasero estaba vacío. El auto derrapó y casi me salgo del camino. Estaba solo, pero su voz aún resonaba en mis oídos. Días después, el accidente ocurrió. Conducía por la carretera desierta cuando algo se cruzó en mi camino. Giré el volante bruscamente y el taxi dio varias vueltas antes de quedar destrozado en la cuneta. Cuando abrí los ojos esperaba sentir dolor, heridas, sangre, pero no tenía nada, ni un rasguño. Salí del coche tambaleándome, sin entender cómo seguía con vida. Entonces lo vi. En el pavimento, a pocos metros de mi auto, estaba mi propia silueta, un cuerpo tendido en la carretera. Me acerqué con el corazón en un puño, pero cuando parpadeé, la imagen desapareció. Desde esa noche, entendí la verdad. La santa me había salvado, pero también me había reclamado. Desde entonces, siento su presencia a mi lado, en cada sombra, en cada esquina de mi taxi. A veces la veo en el retrovisor, otras la siento en el aire helado que se cuela en el coche, a pesar del calor de la noche regiomontana. No le temo, le pertenezco, y cuando llegue el día en que tenga que pagar el precio definitivo, sé que ella estará esperando, con su manto oscuro extendido para recibirme. Porque una promesa hecha a la Santa Muerte no se rompe, y yo, Kevin, taxista de Monterrey, soy prueba viviente de ello, por ahora. El camionero y su promesa a la Santa Muerte. Mi nombre es Ramiro. Llevo más de 30 años recorriendo las carreteras de México, viendo amaneceres y atardeceres desde el asiento de mi viejo camión. A lo largo de mi vida he visto muchas cosas, algunas imposibles de explicar, pero lo que me ocurrió en la carretera de Sonora, una noche de octubre, cuando el aire olía a muerte y la neblina cubría el asfalto como un sudario, es algo que nunca podré olvidar. Desde joven, tuve fe en la Santa Muerte. No era que renegara de Dios, pero en la carretera, la muerte siempre está al acecho, y ella me pareció una protectora justa. Por eso, me tatué su imagen en la espalda, cubriendo una vieja cicatriz que me dejó un accidente. Le prometí lealtad, veladoras y oraciones a cambio de protección. Y hasta esa noche, ella nunca me había fallado. Era cerca de la medianoche cuando sentí el cansancio en los párpados. Efraín, mi compañero de ruta, había decidido parar en una posada unas horas antes. «Eres un necio, Ramiro. Algún día la Santa Muerte no va a poder salvarte de tu terquedad», me había dicho con su tono incrédulo. Pero yo quería avanzar unos kilómetros más antes de descansar. El viento helado entraba por la ventana entreabierta y las luces del tablero eran la única compañía en aquel desierto oscuro. Fue entonces cuando la vi. A la orilla del camino, una mujer vestida de negro me hacía señas. Algo en su postura, en la forma en que se mecía levemente con la brisa nocturna, me erizó la piel. No era prudente detenerse en carretera a esas horas, pero algo me impulsó a hacerlo. Frené poco más adelante y la esperé. Cuando subió a la cabina, el aire se tornó frío. Me estremecí, pero no dije nada. Solo la miré de reojo. Su rostro era bello pero inexpresivo. Sus ojos parecían pozos oscuros que absorbían la luz. «Gracias, Ramiro», dijo con voz serena. Me desconcertó que supiera mi nombre, pero lo atribuye a que tal vez lo había leído en mi uniforme. Tragué saliva y mantuve la vista en la carretera. «¿A dónde vas?», pregunté.
Más adelante. Te avisaré cuando sea momento de bajar. Asentí y seguimos avanzando. Durante los primeros minutos, el silencio fue pesado, pero de pronto, el motor del camión tartamudeó. Las luces del tablero parpadearon. Era como si algo en el aire hubiera cambiado. La mujer giró la cabeza hacia mí y dijo con un tono que no admitía discusión: «Detente aquí». El tono de su voz me causó un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. No parecía una petición, sino una orden. Dudé un segundo, pero el camión dio un tirón fuerte, casi como si se negara a seguir. Maldije en voz baja y giré el volante para orillarme. El instante en que puse el camión en punto muerto, un sonido ensordecedor irrumpió la calma de la noche. Un tráiler, sin luces y sin frenos, pasó como un rayo frente a nosotros, levantando polvo y escombros. Si hubiera seguido avanzando, me habría arrollado sin remedio. Mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban sobre el volante. Volteé hacia la mujer queriendo agradecerle, pero la cabina estaba vacía. El asiento donde había estado estaba frío. Lo único que quedaba era un aroma tenue a velas consumidas y flores de cempasúchil. No sabía qué pensar. Bajé del camión con las piernas temblorosas y miré alrededor. No había rastros de ella, ni huellas en la tierra. Sentía un nudo en el estómago. Había sido la Santa Muerte quien me había salvado. Me persigné y regresé a la cabina. Conduje hasta la parada de camiones de Don Chuy, un viejo conocido, necesitando un respiro. Cuando llegué, él me miró con extrañez. «Ramiro, tienes cara de haber visto un muerto». Le conté todo, sin omitir detalles. Don Chuy asintió con gravedad, como si no fuera la primera vez que escuchaba algo así. «No eres el primero al que le pasa esto en esa carretera», dijo. «Dicen que la Santa Muerte protege a quienes le son fieles. Puede que esta haya sido su manera de demostrarte que está contigo». Las palabras de Don Chuy resonaron en mi mente. Esa noche, mientras descansaba en la cabina de mi camión, sentí una paz extraña. Sabía que nunca estaría solo en la carretera. Desde entonces, mi fe se volvió inquebrantable. En cada viaje, enciendo una vela en su honor y le agradezco. Porque sé que en aquella noche de octubre, cuando la muerte pasó rozándome, fue ella quien me salvó del destino que me esperaba en esa oscura carretera de Sonora. Marcas en la piel. Siempre supe que mi destino estaba marcado por la violencia. Crecí en Ecatepec, donde la vida no vale nada y el respeto se gana con sangre. Desde los 13 años, mi familia era mi pandilla. Mi piel llevaba las marcas de esa lealtad, en especial el tatuaje de la Santa Muerte en mi pecho, un símbolo de poder, respeto y protección. La noche en que mi vida cambió, el aire olía a peligro. Caminaba con el flaco y 2 de los nuestros por un callejón oscuro, entre luces parpadeantes y disparos lejanos. Sentía la adrenalina recorrer mis venas, listos para una emboscada. La banda rival había cruzado la línea y esta noche se arreglarían las cuentas. No vi de dónde vinieron los disparos. Solo sentí el ardor en mi abdomen y en mi pecho. Me tambaleé y caí de rodillas. El mundo se desvanecía. Oía gritos, disparos, el eco de mis amigos huyendo. Me dejaron ahí, desangrándome. En la penumbra, una figura encapuchada emergió. No veía su rostro, solo sus ojos, que brillaban con un resplandor inquietante. Se inclinó y tomó mi mano. «Aún no es tu hora, Brandon». Una frialdad recorrió mi cuerpo, y de pronto, la oscuridad se apoderó de mí. Desperté en una cama de hospital. Sentía el dolor en cada parte de mi cuerpo, pero estaba vivo. Doña Magda, mi madre, lloraba a mi lado. Sus manos temblaban al tocar mi rostro. «Hijo, Dios te salvó», murmuró entre sollozos. No entendía. Recordaba los disparos, el ardor de las balas entrando en mi cuerpo. Pero cuando miré mi pecho, solo había vendajes y rastros de sangre seca. Ningún órgano vital había sido tocado. Era imposible. Los días pasaron, y la noticia de mi milagrosa supervivencia se esparció. Mi pandilla vino a verme. El flaco se sentó a mi lado,
con su expresión dura y fría. Nos las van a pagar, hermano. Esto no se queda así. Pero algo dentro de mí había cambiado. Pensé en la figura encapuchada, en esa voz que me había dicho que aún no era mi hora. No podía seguir con esa vida. No quiero venganza, flaco. Ya no quiero esta vida. El silencio pesó en la habitación. Las miradas de mis hermanos se volvieron frías, calculadoras. El flaco se inclinó y me susurró al oído. Nadie se sale, Brandon. Nadie. Esa noche sentí una presencia en la habitación. El aire se volvió denso, con un aroma a incienso. Vi una sombra moverse en la esquina. No era terror lo que sentía, sino una extraña paz. La misma voz resonó en mi cabeza. «Corre». Sabía lo que tenía que hacer. Me arranqué los tubos, ignorando el dolor, y escapé del hospital. Mi madre me escondió en casa por un tiempo, pero sabía que no podía quedarme. La pandilla me buscaría. Fue así como llegué a la iglesia de Padre Julián. «Busco ayuda», le dije. El sacerdote, un hombre de mirada comprensiva, asintió. Me dio refugio, pero también me habló de la redención, de que cada hombre puede renacer si lo desea. Por primera vez en mi vida pensé que podía haber un camino diferente, pero la pandilla no se había olvidado de mí. Una noche, mientras barría el patio de la iglesia, escuché pasos. Eran ellos. El flaco lideraba el grupo. «Vente con nosotros, Brandon. No tienes otra opción». Sabía lo que significaba decir no. Sentí el frío del cañón de un arma contra mi nuca. «Te estás olvidando de dónde vienes, carnal». Cerré los ojos esperando el disparo, pero el aire cambió. Un fuerte viento helado sopló en el callejón. Luces parpadearon. Se escuchó un murmullo, un susurro que parecía venir de todos lados. Los pandilleros se miraron nerviosos. El flaco apretó la mandíbula. «Vámonos», ordenó. Ellos no sabían lo que yo sabía. No estaba solo. Algo o alguien me protegía. Con el tiempo comencé a reconstruir mi vida. Trabajé en la iglesia, ayudando a otros que querían salir de la violencia. Pero la sombra de mi pasado me seguía acechando. Un día encontré a doña Magda llorando. Le habían dejado un mensaje en la puerta. «Brandon morirá». No podía seguir huyendo. Debía enfrentar a mi pasado. La noche que decidí enfrentar al flaco, el aire estaba denso, cargado de peligro. Caminé hasta la vieja cancha de cemento donde solíamos reunirnos. Ahí estaba él, con la pandilla completa. «Pensé que nunca volverías», dijo con una sonrisa burlona. «No quiero pelear, flaco. Quiero que me dejes en paz». El flaco rió. «Nadie se va así nomás». Me lanzaron contra el suelo. Patearon mis costillas, mis piernas, mi rostro. Sentía que mi cuerpo se rendía, pero dentro de mí algo se encendió. No era odio, era determinación. El viento sopló de nuevo fuerte, helado. Las luces parpadearon. Los pandilleros se detuvieron, asustados. «Míralo, flaco», susurró uno. «Algo raro pasa». El flaco retrocedió, su rostro pálido. «Nos está observando», murmuró. Sabía de quién hablaba. La Santa Muerte. Ella me había dado una segunda oportunidad, y ahora ellos lo veían también. Los murmullos en el aire se hicieron más intensos. «Vámonos de aquí», gritó uno. Los vi huir, incluso el flaco. Yo quedé ahí de rodillas mirando al cielo. Han pasado años desde aquella noche. Dejé Ecatepec y comencé de nuevo en otra ciudad. Ayudo a jóvenes que, como yo, quieren cambiar su destino. Llevo las cicatrices de mi pasado, pero también el recuerdo de la figura encapuchada que me salvó. A veces, cuando el aire cambia y el aroma a incienso llena la habitación, sé que no estoy solo. Sé que sigo siendo observado. Pero ahora ya no tengo miedo. El médico que no creía en la Santa Muerte. Trabajo en la morgue de Veracruz desde hace más de 10 años. Mi nombre es Fernando y soy forense. He diseccionado cuerpos, analizado heridas, determinado causas de muerte. La muerte es mi rutina, mi ciencia. No hay lugar para milagros ni para supersticiones. Me burlo de quienes encienden veladoras y dejan ofrendas a la Santa Muerte, pues no creo en esas cosas.
Aquella noche, sin embargo, mi escepticismo se tambaleó. Eran las 2 de la madrugada cuando recibimos un nuevo cuerpo. El comisario Rivas llegó con una orden de autopsia y un informe. Hombre, aproximadamente 40 años, muerte por asfixia. Sin familiares que lo reclamaran. Nadie lloraba por él. Lo depositaron sobre la mesa de acero inoxidable y, como siempre, me coloqué los guantes, encendí la grabadora y comencé mi trabajo. Mariana, la enfermera de guardia, entró en la sala con una expresión de inquietud. «Mire eso, doctor», señaló el pecho del muerto. Un tatuaje enorme de la Santa Muerte adornaba su torso. Estaba bien detallado. La hoz, el manto oscuro, los ojos sin vida de la figura me miraban como si estuvieran conscientes. Mariana se persignó y me miró con preocupación. «No me venga con esas cosas», le dije con fastidio. «Es solo un tatuaje». Pero entonces la luz parpadeó. Fue un leve destello, seguido de un temblor en el aire. La temperatura cayó de golpe. Un frío antinatural nos envolvió. Mi respiración salía en nubes blancas. Miré a Mariana, pero ella solo retrocedió con los ojos muy abiertos. Entonces, el muerto abrió los ojos. No fue un espasmo, ni un reflejo post-mortem. Me miró fijamente. Su boca se movió y con un susurro apenas audible dijo: «No era mi hora». Sentí que la sangre se me helaba. Mariana gritó. Yo también di un salto hacia atrás, dejando caer los instrumentos médicos. Llamé a emergencias mientras el cuerpo, o mejor dicho, el hombre, jadeaba y se aferraba al borde de la mesa, como si luchara por salir de la muerte misma. Cuando los paramédicos llegaron, Hugo, como más tarde se identificaría, respiraba con dificultad, pero vivo. Ningún médico podía explicar cómo había vuelto. Yo tampoco, pero sabía que algo había cambiado, algo que no podía ignorar. Desde aquella noche, la morgue no volvió a ser la misma para mí. Los pasillos, siempre silenciosos, ahora resonaban con pasos cuando no había nadie. La sala de autopsias olía a velas apagadas, a incienso, a flores marchitas. Y, en las madrugadas, empecé a escuchar susurros. Al principio creí que era mi imaginación, quizá el estrés, la falta de sueño, pero las voces eran claras, rezaban en un idioma que no reconocía. A veces pronunciaban mi nombre. Fernando. Me levantaba de golpe, buscaba con la linterna. Nada. Pero el frío seguía allí. Una sombra cruzaba el pasillo, o eso creía ver con el rabillo del ojo. Intenté ignorarlo, seguir con mi trabajo, pero cada vez que realizaba una autopsia, sentía que alguien me observaba. «Doctor, váyase a confesar», me dijo Mariana un día. «Usted la despertó». Me reí en su cara, pero cuando salí del hospital esa noche, vi una silueta parada frente a la morgue, alta, cubierta con un manto oscuro. Me froté los ojos. Cuando volví a mirar, no había nadie. Hugo, el hombre que revivió, fue dado de alta a los pocos días. Se negó a hablar con la prensa o con la policía. Solo dijo que debía pagar una deuda y desapareció. Pero las sombras en la morgue no desaparecieron con él. Una noche, mientras archivaba reportes, escuché un golpe seco en la sala de autopsias, como si algo hubiera caído al suelo. Tomé una linterna y me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Dentro, los cuerpos reposaban en sus camillas, cubiertos con sábanas blancas. «¿Hola?», murmuré. Nadie respondió. Pero de pronto, una de las sábanas se deslizó sola, dejando al descubierto el rostro pálido de un cadáver. La boca del muerto se movió. «Fernando». Me quedé petrificado. Y entonces sentí un aliento helado en la nuca. Me giré de golpe. Allí estaba ella, alta, delgada, con un manto negro que cubría su rostro cadavérico. Sus cuencas vacías me miraban. En su mano, una balanza vieja. No era su hora, pero ahora es la tuya. Mi corazón se detuvo. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La oscuridad me envolvió. Cuando desperté,
Estaba en el suelo. Mariana y Rivas estaban a mi lado. «Doctor, ¿qué le pasó?» Mi mente estaba en blanco. Solo sabía una cosa. La Santa Muerte me había marcado. Desde entonces sigo viendo su sombra en cada esquina. Escucho susurros cuando estoy solo. Y sé que, tarde o temprano, volverá por mí. No era mi hora, pero pronto lo será. Pasajero sin rostro. Desde aquel asalto mortal en la carretera, mi vida nunca volvió a ser la misma. Mi nombre es Antonio y soy chofer de autobús. Me considero un hombre trabajador, un esposo fiel y alguien que ha lidiado con la dureza del camino. Pero aquella noche, cuando los asaltantes subieron al autobús y encañonaron a los pasajeros, algo dentro de mí cambió para siempre. Recuerdo cómo uno de ellos me apuntó directamente a la cabeza. Sentí el frío del metal en mi sien y en ese momento supe que iba a morir. Pero entonces, por razones que no comprendí, el gatillo no se accionó. Me dejaron tirado en la carretera, herido pero vivo. Fue después de ese incidente que decidí tatuarme a la Santa Muerte en el brazo derecho. No soy un hombre religioso, pero sentí que algo o alguien me había dado una segunda oportunidad. Los días pasaron, y poco a poco intenté recuperar la normalidad. Sin embargo, ciertas noches, cuando tomaba mi ruta habitual desde la terminal de Veracruz, algo extraño ocurría. Un pasajero subía sin pagar y se dirigía siempre al último asiento. Su presencia me incomodaba, pero lo que más me perturbaba era lo que ocurría después. Cada vez que lo veía en el retrovisor, mi estómago se encogía. Su rostro era borroso, como si la niebla de la carretera se posara sobre su piel. Pero cuando volteaba para verlo directamente, el asiento estaba vacío. Al principio pensé que era el cansancio jugándome una mala pasada, pero esto se repitió una y otra vez. Mi esposa, Mariana, notó mi insomnio y mi preocupación. «Tal vez solo es el estrés, Antonio», me decía. Pero yo sabía que era algo más. Una noche, cuando hacía una parada en un pequeño pueblo donde la Santa Muerte tenía un altar oculto, un anciano se subió al autobús. Era don Isidro, un viejo conocido del pueblo. Se sentó cerca de mí y me miró con gravedad. «Ese pasajero que ves no es un hombre, Antonio», me dijo con voz rasposa. «Es una sombra. Viene a buscarte. No dejes que suba más». Su advertencia me dejó helado. Le pedí que me explicara, pero solo negó con la cabeza. «No lo llames, no lo mires. Si sigues viéndolo, te llevará». El miedo comenzó a consumir mis noches. Decidí cambiar de ruta, tomar turnos diurnos y evitar esa carretera maldita con su neblina densa y sus luces intermitentes. Pero el destino es caprichoso, y una noche me vi obligado a tomar nuevamente el camino que tanto temía. Conducía con la radio encendida para no sentirme solo. El autobús iba casi vacío, solo una mujer con su hijo dormido y un hombre que miraba su teléfono. No había nadie en el último asiento. Suspiré con alivio. Tal vez todo había sido mi imaginación, pero cuando miré el retrovisor, lo vi. El pasajero sin rostro estaba ahí, inmóvil. Mi cuerpo entero se tensó. Me negué a voltear. Sentí que el aire se volvía denso y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Entonces, escuché una risa baja y distorsionada. No venía de ningún pasajero visible. El niño del autobús se despertó y señaló hacia el fondo. «Mami, el señor sin cara está ahí». Su madre lo abrazó fuerte, sin entender de qué hablaba. Yo lo entendí perfectamente. No estaba loco. No era una alucinación. Él estaba ahí. Frené bruscamente el autobús. Los pasajeros se quejaron, pero yo no los escuchaba. Mi corazón latía desbocado. Cerré los ojos por un segundo, y cuando los abrí, el último asiento estaba vacío. Ya no podía seguir ignorándolo. Algo me acechaba, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, al llegar a casa, Mariana me encontró temblando en la sala. «¿Otra vez lo viste?», preguntó con preocupación. Asentí sin poder hablar. Me abrazó, y en su calor intenté encontrar algo de paz. La siguiente noche fue la peor de todas.
Manejaba por la carretera desierta cuando la niebla se hizo más espesa de lo normal. Apenas podía ver unos metros delante de mí. El viento ululaba entre los árboles y sentía una opresión en el pecho. Algo no estaba bien. Entonces, el motor del autobús comenzó a fallar. Las luces titilaron y la radio se llenó de interferencia. Maldije entre dientes y traté de mantener el control, pero cuando volví a mirar al frente, lo vi. El pasajero sin rostro estaba parado en medio de la carretera. No tenía dónde esquivarlo. Clavé los frenos, pero el autobús patinó sobre el asfalto mojado. Grité mientras las ruedas chirriaban. El tiempo pareció ralentizarse. En un instante, el rostro borroso del pasajero se definió por primera vez. Ojos vacíos, una boca que se extendía en una sonrisa cruel. «No era tu hora aquel día», susurró, «pero ahora sí lo es». El autobús se volcó. Recuerdo los gritos, el crujir del metal, el cristal explotando a mi alrededor. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba tirado sobre el pavimento. Sentía el cuerpo entumecido, pero no tenía heridas graves. A mi alrededor, el autobús estaba destrozado, pero no había rastros de los pasajeros, ni la mujer, ni el niño, ni el hombre. Solo el silencio de la carretera y el eco del accidente. Entonces sentí un ardor en el brazo. Me subí la manga y vi mi tatuaje de la Santa Muerte brillando con un resplandor espectral. Y debajo de la tinta, enrojecida en mi piel, una frase apareció grabada como fuego vivo. «Aún no es tu turno». Caí de rodillas, sin aliento. Lloré de terror, de alivio, de confusión. No entendía nada. ¿Por qué me salvaba otra vez? ¿Por qué me perseguía esa sombra? ¿Cuándo sería realmente mi turno? No volví a manejar un autobús después de esa noche. Me mudé con Mariana lejos de aquella carretera, lejos de la terminal, lejos de todo. Pero, a veces, en las noches silenciosas, siento un escalofrío recorrer mi espalda y una risa baja resonar en la oscuridad. El último cliente. Desde que sobreviví a aquel asalto, mi vida nunca volvió a ser la misma. Me llamo Carlos y soy barbero, un oficio que heredé de mi padre y que me ha dado todo lo que tengo. La barbería ha sido mi refugio, mi forma de vida y mi maldición. Lo que voy a contarles sucedió hace poco, pero me ha dejado cicatrices que no se borran ni con el paso del tiempo. Todo comenzó aquella noche en que decidí cerrar tarde el negocio. Siempre he sido un hombre trabajador, pero ese día en particular había algo en el ambiente que me hacía sentir inquieto. Mariana, mi esposa, siempre me decía que a veces me quedaba hasta demasiado tarde en la barbería, pero no podía evitarlo. Era mi pasión, mi escape de todo. Mientras barría el suelo, escuché que la campanilla de la puerta sonaba. Me extrañó porque ya había apagado el letrero de abierto y era casi la medianoche. Levanté la vista y ahí estaba él. Era un hombre alto, de piel pálida y ojos hundidos. Su mirada me heló la sangre. No dijo nada, solo se sentó en la silla y esperó. Tragué saliva y me acerqué con cautela. «¿Qué corte desea?», pregunté, intentando sonar casual. El hombre no respondió de inmediato. Solo levantó la mano y pasó los dedos por su cabello negro y lacio. Asumí que quería un recorte simple, así que preparé mis herramientas y comencé a trabajar. El silencio en la barbería era sepulcral. Solo se escuchaba el zumbido de la máquina y el chasquido de las tijeras. No me atrevía a mirarlo directamente a los ojos. Había algo en él que me provocaba escalofríos. Cuando terminé, le pasé un espejo para que se viera, pero él simplemente asintió. «Nos vemos la próxima semana», dijo con una voz que sonó a eco en mi cabeza. No pagó. No me atrevería a pedírselo tampoco. Se levantó y salió sin hacer ruido, como si flotara en el aire. Desde esa noche, el hombre regresó cada semana, siempre a la misma hora, siempre en silencio. Mariana comenzó a notar mi tensión y me preguntó qué sucedía. Le conté sobre el cliente, pero ella se limitó a decirme que quizás solo era alguien solitario, pero yo sabía que había algo raro en él.
Fue en su quinta visita cuando me habló de nuevo, pero esta vez su voz sonó más profunda, más ominosa. Pronto vendrán por ti. Prepárate. Se me heló la sangre. ¿Qué quería decir con eso? Intenté preguntarle, pero él ya había desaparecido. Esa misma noche, al salir de la barbería, fui emboscado en un callejón oscuro. Un grupo de ladrones me acorraló, pidiendo dinero y amenazándome con pistolas. Sabía que iba a morir. Cerré los ojos esperando el disparo, pero nada pasó. Abrí los ojos y vi a los ladrones con rostros aterrorizados. Disparaban, pero las balas no me tocaban. Era como si una fuerza invisible las desviara. De pronto, uno de ellos gritó y salieron corriendo. Sentí un frío penetrante a mi alrededor. Corrí a casa temblando. Mariana me encontró pálido, sin poder articular palabra. Cuando finalmente le conté lo sucedido, ella se persignó. Ese hombre no es de este mundo, Carlos. A la mañana siguiente, decidí averiguar quién era mi extraño cliente. Fui con don Anselmo, un cliente de toda la vida y conocedor de historias del barrio. Cuando le describí al hombre, su rostro se puso blanco. Carlos, ese hombre fue asesinado en tu barbería hace años. Se llamaba Tomás. Lo mataron en un asalto y nunca encontraron a los culpables. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía ser. Era posible que su espíritu hubiera regresado para advertirme. Corrí al cementerio. Busqué su tumba y cuando la encontré, el aire se tornó gélido. Sobre la lápida estaba la fotografía de mi cliente misterioso. Me arrodillé, temblando. Gracias, susurré. Desde ese día la barbería nunca volvió a ser la misma. Algunas noches, cuando cierro, juro que escucho el sonido de las tijeras moviéndose solas. Y aunque ya no lo he vuelto a ver, sé que sigue ahí, velando por mí, en la penumbra del espejo. El cruce de medianoche. El reloj marcaba las 11:45 de la noche y la tienda de conveniencia estaba desierta, salvo por José, el guardia de seguridad, que apenas levantaba la vista de su teléfono móvil. Era una de esas noches frías en las que el viento cortante susurraba con fuerza, y yo, Silvia, simplemente quería que el turno terminara. La ciudad siempre parecía vacía a esta hora, y la soledad me rodeaba en esa tienda aislada, ubicada a las afueras, a medio camino entre la nada y el destino. El aire parecía tener algo raro esa noche, algo pesado. Los faroles fuera de la tienda parpadeaban intermitentemente, y el sonido del viento creaba una atmósfera inquietante. Mis pensamientos vagaban mientras acomodaba algunos productos en los estantes. Como siempre, mis ojos se deslizaban hacia la puerta, esperando que alguien entrara para aliviar mi soledad. El trabajo de noche nunca era fácil, pero había aprendido a acostumbrarme. Ser madre y trabajar en un turno nocturno no era lo más ideal, pero la necesidad de dinero para cuidar a mi hija me mantenía allí. De repente, un golpeteo suave en la ventana me sacó de mis pensamientos. Miré hacia afuera sin ver a nadie. Al principio pensé que era el viento, pero algo me hizo acercarme. Vi a un hombre, un indigente, parado bajo la luz de un farol que parpadeaba de manera errática. Su rostro estaba cubierto parcialmente por una capucha, y sus ojos, aunque oscuros, reflejaban un brillo extraño. Me sentí incómoda, pero intenté mantener la calma. ¿Tienes algo de agua?, me pidió, su voz ronca y rasposa. Lo miré de reojo notando lo sucio que estaba, pero el cansancio de su voz me hizo sentir un pequeño impulso de compasión. «Claro, te traigo algo», respondí, y me apresuré a servirle agua. El indigente aceptó la botella con una mano temblorosa, y antes de que pudiera alejarme, me detuvo. «No cruces la avenida después de la medianoche», me advirtió, mirándome fijamente a los ojos. «Hay alguien esperándote». Mis cejas se fruncieron, sorprendida por la extraña advertencia. Pensé que quizás estaba delirando debido a la falta de sueño o a la locura propia de la vida en la calle. Sin embargo,
Sus palabras me dejaron una sensación de incomodidad que no pude ignorar. No te preocupes, solo me voy a casa después de terminar mi turno. Intenté restarle importancia a la advertencia y con una sonrisa forzada volví a la tienda. Sin embargo, esa noche me quedó grabada su advertencia. Algo no estaba bien en mi interior, como si alguna parte de mí ya supiera que no podía ignorar lo que acababa de escuchar. Después de unos minutos, miré el reloj. Eran casi las 12:15 de la noche. La tienda estaba vacía. José estaba ocupado con su teléfono, y yo apenas sentía el peso del tiempo. El viento soplaba con más fuerza afuera, como si la atmósfera estuviera presionando contra las paredes de la tienda. Me sentía inquieta, como si una presencia invisible estuviera cerca. Finalmente, decidí salir al pequeño descanso que solía darme, no sin antes mirar la avenida vacía. La calle estaba desierta, y los faroles titilaban débilmente. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, y un estremecimiento recorrió mi espina dorsal, pero no pude ignorar el cansancio. Decidí cruzar la calle. Mientras caminaba, un frío más intenso me envolvía, y las luces de los faroles parpadeaban de forma errática. De repente, algo me hizo detenerme. Un sonido sordo, un crujido, como si algo estuviera acercándose rápidamente. Mi corazón latía con fuerza. No había vehículos en la avenida, nada que pudiera justificar ese ruido, pero aún así, algo me decía que algo no estaba bien. De la nada, una figura alta y encapuchada apareció frente a mí. No pude ver su rostro, pero su presencia era imponente. Antes de que pudiera reaccionar sentí un tirón invisible en mi cuerpo, un tirón que me desvió del camino. Mi cuerpo fue arrastrado hacia un lado, y en ese preciso momento, un camión fuera de control pasó a toda velocidad, justo donde había estado unos segundos antes. El aire caliente y el sonido ensordecedor del motor me dejaron sin aliento. Mi cuerpo temblaba, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Miré mi brazo izquierdo, y mi corazón se detuvo por un segundo al ver lo que brillaba en mi piel. Un tatuaje de la Santa Muerte, un diseño que me había hecho años atrás, pero que jamás había visto brillar de esa forma. El resplandor desapareció tan rápido como apareció, pero su intensidad dejó una marca en mi alma. Atónita, miré alrededor, pero la figura que había aparecido había desaparecido tan rápidamente como había llegado. No podía procesarlo. En ese momento, la realidad parecía desmoronarse alrededor de mí. Solo quedaba el eco del motor del camión y el sonido del viento que susurraba a través de la avenida vacía. Corrí de vuelta a la tienda, mi mente llena de preguntas, tratando de encontrar alguna explicación racional para lo que acababa de vivir. Al entrar, vi a José aún absorto en su teléfono, ajeno a todo. ¿Había sido real? ¿Era solo un sueño? No tenía respuestas. Mi corazón seguía latiendo desbocado y no podía dejar de pensar en el indigente, en sus palabras. Decidí buscarlo, aunque sabía que tal vez no encontraría nada. Regresé al lugar donde lo había visto, pero estaba desierto. Nadie. Ningún rastro del hombre que me había advertido. Decidí preguntar a Martina, una amiga que también trabajaba en la tienda, si lo había visto. Ella se mostró sorprendida y negó haber notado a nadie extraño esa noche. Ni siquiera José parecía recordar nada de lo ocurrido. Mientras pasaban los días, la inquietud me consumía. ¿Era un mensaje de la Santa Muerte? No sabía si sentirme agradecida o aterrada. Al principio traté de ignorar lo sucedido, pero no pude dejar de pensar en la figura encapuchada y, sobre todo, en ese resplandor en mi brazo. No era una coincidencia. Algo estaba por suceder, y el hecho de que nadie más pareciera haberlo vivido me llenaba de más preguntas. Una semana después, Martina me confesó que, durante su turno, había experimentado algo extraño. Mientras trabajaba, las luces de la tienda parpadearon y un viento helado recorrió todo el lugar. Pensó que era su imaginación, pero cuando el viento susurró algo en su oído, no pudo ignorarlo.
Cuídate. No cruces la avenida después de la medianoche. Mi piel se erizó al escuchar su relato. La advertencia no era solo mía, algo estaba ocurriendo, y todo apuntaba a que no se trataba solo de superstición. La respuesta a mis preguntas llegó de una manera inesperada. Una noche, después de salir del trabajo, decidí acercarme a la iglesia abandonada que estaba cerca de la tienda. Había escuchado rumores de que allí se encontraba un altar oculto a la Santa Muerte. Algo me impulsaba a ir, y al llegar, sentí un escalofrío al ver la puerta entreabierta. Decidí entrar,